Me parece que ya tenemos aquí a nuestros siguientes ponentes para esta mesa de discusión. Así es, muchísimas gracias a todas, a todos. Me parece que ya están nuestros ponentes listos para nuestro siguiente evento. Déjenme, antes de iniciar con esta mesa, hacer una reflexión, porque pareciera que pensar la inclusión, lo comentaba yo hace poco con la doctora Esca Solano, para muchas personas pensar la inclusión es una temática optativa para los planes de estudio, cuando en realidad debería de ser una temática obligatoria a reflexionarse desde los diseños. Y creo que quienes estamos en este momento participando en esta red internacional de inclusión social, lo tenemos muy claro, la necesidad de pensar la diversidad y el respeto a los derechos desde esa diversidad humana. Entonces, nos da mucho gusto, me da mucho gusto la oportunidad de llevar a cabo estar al frente de esta segunda etapa de esta sesión vespertina, y a todas, a todos les agradezco su permanencia. Bueno, pues, si me permiten, tenemos una modalidad de mesa de diálogo con 3 personas, con formaciones, perfiles diferentes, los cuales me permito presentar y que seguramente desde la expertise, desde la formación tan distinta que tienen, seguro nos van a aportar mucho hacia esta reflexión necesaria que queremos llevarnos y anclar a pensar desde el diseño de las ciudades, desde la promoción de la obra urbana, desde la habitabilidad, lo que pensamos desde la arquitectura, desde los objetos, como ya nos lo indujo un poco la doctora Guisén, a partir del diseño industrial, y desde las imágenes y la comunicación, como lo que llevamos a cabo desde el diseño gráfico. Bueno, pues es para mí un honor presentar a los siguientes participantes. Primero, la doctora Esca Solano Meneses, una reconocida investigadora de nuestra comunidad, a la cual hay un gran aprecio y respeto a su trabajo. Es doctora en diseño por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. La doctora Esca es maestra en educación por el Tecnológico de Monterrey y es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra universidad. Es miembro del Consejo Directivo del SUEM y responsable de la Secretaría de Vinculación Académica e Internacionalización. Es miembro de la red IESMED, Red de Instituciones de Educación Superior Mexicanas por la Discapacidad y No Discriminación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente ella coordina la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad que se imparte en la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra universidad. Doctora Esca, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero presentar también a la maestra María Paula Montoya, que yo espero que esté ya lista, no la veo con su cámara encendida. Gracias, doctora, buena tarde. La maestra María Paula Montoya Gacharná es arquitecta, es egresada del programa de arquitectura de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia. Actualmente ella es estudiante de la especialización en gestión del patrimonio cultural, así como del diplomado en interventoría de obras públicas de la Universidad de Boyacá. Con interés por los procesos investigativos en equipos interdisciplinarios en los campos del diseño, cultura, inclusión, movilidad y patrimonio. Ella es asesora y consultora en el área de accesibilidad al medio físico, de equipamientos urbanos y de infraestructura de entidades privadas y estatales, nacionales e internacionales. Es miembro del Comité 027 de Accesibilidad al Espacio Físico del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Es coautora de NTC de Accesibilidad al Espacio Físico y coordinadora del equipo investigativo del Laboratorio para la Inclusión, Inclusalle. Tiene experiencia en la conceptualización de eventos académicos y trabajo en redes profesionales, desde el apoyo en el diseño de piezas y estrategias de difusión, como en el acompañamiento para su realización. Maestra María Paula Montoya, bienvenida. Nos da mucho gusto recibirte y conocerte. Y finalmente, nuestro tercer invitado, a quien le agradezco profundamente porque sé que su agenda es sumamente apretada, pero fue muy gustoso en abrirla de inmediato cuando se le hizo esta invitación. El maestro Joaquín Torres Acosta es licenciado y maestro en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Él cuenta con estudios en materia de derechos humanos, violencia familiar, psicodiagnóstico e intervención comunitaria. A lo largo de 10 años, él ha desarrollado proyectos de intervención con poblaciones en situación de vulnerabilidad en temas como adicciones, sistemas familiares, derechos sexuales y reproductivos, salud mental y comunidades terapéuticas. Él ha participado en la coordinación y elaboración de programas y materiales educativos sobre terapia familiar y discapacidad, igualdad y no discriminación, y es revisor de la publicación Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje por parte de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En materia de derechos de la niñez y adolescencia, ha colaborado en asesorías a entidades federativas para la elaboración de programas estatales de protección integral y fortalecimiento de capacidades. Actualmente es subdirector de factibilidad en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde desarrolla temas de estrategias de formación en derechos humanos, justicia integral para adolescentes, cambio cultural e inclusión educativa, por lo que actualmente está al frente de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que coordina la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional con la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, a nivel federal. Maestro Joaquín Torres, bienvenido. Me da mucho gusto recibirlos. Bienvenidos todos. Daremos inicio a una serie de preguntas en las cuales quisiera invitarles a que podamos articular un diálogo entre estas tres visiones diferentes que, como ustedes han podido apreciar, nuestros invitados, como ya lo decía, tienen una formación y expertise distinta. Por lo que, pues seguro va a ser pues muy nutritivo, de mucho provecho lo que podamos de aquí ir dialogando y reflexionando. Bueno, pues déjenme compartirles las reglas. Tenemos 4 preguntas, daremos 3 minutos para cada respuesta y al cierre de cada una de estas preguntas me gustaría abrir el diálogo a 2 minutos para que pudiéramos destacar algo sobre la intervención de otro de los compañeros de la mesa, de manera que pudiéramos generar un diálogo entre los participantes. ¿De acuerdo? Y al final, bueno, podemos abrirlo al público que nos está acompañando, estudiantes, profesoras, profesores de licenciatura y posgrado, de las diferentes licenciaturas que se dan en nuestra facultad, así como estudios de posgrado. Bueno, pues si les parece, empezamos. Nuestra primera pregunta para iniciar el diálogo tiene que ver con, empecemos reflexionando desde el principio. ¿Qué entendemos por inclusión desde el ámbito profesional, disciplinar o laboral? Si alguien gusta empezar, adelante, por favor, abra su micrófono. Adelante, doctora Si Esther. gustan, empiezo. Bueno, aquí yo tendría que abrir 2 panoramas, puesto que mi trabajo tiene relación con la educación y tiene relación con la arquitectura. Así es de que la reflexión iniciaría desde la educación, lo que entendemos por educación inclusiva. Porque hoy por la mañana hablábamos sobre el tema si hay una inclusión forzada y los ponentes decían que no, pero yo decía sí la hay. Sí la hay cuando trabajamos en esquemas de simulación, cuando las escuelas dicen que son inclusivas, pero solamente lo que hacen es posibilitar el acceso a todos los alumnos independientemente de sus condiciones, pero no hay ajustes adecuados, por ejemplo, en términos de gestión. Todos los procesos de inscripción, todos los procesos que tiene un alumno que transitar para poder llegar a un primer día de clases, no tienen ajustes razonables. De la misma manera, la información y la comunicación, las páginas web, las plataformas donde los alumnos se inscriben o hacen examen, tampoco están ajustadas. Tampoco tenemos un rediseño de los paradigmas y que finalmente se concretan en perfiles de ingreso y egreso, ¿no? Todos los alumnos aparentemente tienen que tener las mismas condiciones para ingresar y vamos a dar como resultado el mismo producto y esto claramente no tiene una mirada inclusiva.
Cuando hablamos de docencia, necesitaríamos tener las habilitaciones, los docentes necesarias para poder atender a un alumno, por ejemplo, que tenga discapacidad auditiva. No tenemos intérpretes de lenguas de señas en las escuelas. Los materiales no son accesibles, no los tenemos en braille, no los tenemos digitalizados y tampoco contamos con apoyo de tutores y psicólogos que realmente hagan el acompañamiento y puedan permitir el empoderamiento de alumnos en casos de alguna vulnerabilidad, que no se restringe solamente a discapacidad, que tenemos que hablar de grupos originarios, de adultos mayores, que también los hay, de madres y padres de familia, jóvenes adolescentes que tienen hijos y que sin embargo tienen que seguir estudiando y resolver su situación independientemente de sus condiciones. Las personas en situación de pobreza, que pareciera que en estos discursos no existen, ¿no? Cuando empezamos a hablar de digitalización, cuando empezamos a hablar de Internet, se nos olvida que no todo mundo tiene Internet y no todo mundo tiene teléfonos celulares. Entonces, me parece que es un compromiso muy grave que tenemos que asumir las universidades, porque es muy fácil ponernos inclusivas o decir que somos inclusivas. Si no tenemos todos estos esquemas resueltos, no podemos permitirnos decirnos inclusivos. Eso es en términos de educación. En términos de arquitectura, tendríamos que pensar en la accesibilidad universal, que no es lo mismo que diseño universal, como claramente establecimos en la conferencia anterior. El diseño universal se especifica en objetos, en productos, en artefactos, pero cuando hablamos de accesibilidad universal, tenemos que pensar en esquemas de organización, esquemas intuitivos, por ejemplo, de desplazamiento, que atienden a la accesibilidad cognitiva, o esquemas que también permitan que la intervención de los alumnos a través de la información escrita, por ejemplo, lectura fácil, esté presente. Es decir, es un universo. Por eso insisto, creo que tenemos que ser muy cuidadosos y no usar inclusión como una palabra adjetivo, porque es todo un compromiso. Yo por lo mismo sostengo que sí hay inclusión forzada cuando utilizamos el concepto y no estamos cumpliendo, ni siquiera comprendiendo todo lo que significa. Gracias. Gracias, doctora Esca. Adelante, adelante, maestro Joaquín. Muchas gracias y aprovecho para rápidamente agradecer la invitación. Estando de acuerdo, yo quisiera aportar desde el enfoque de derechos humanos la importancia que tiene la inclusión como todo aquel mecanismo que nos va a garantizar la igualdad sustantiva, entendida esta como todo lo que se va a garantizar en acceso de oportunidades y de derechos humanos. Parto de lo que trabajamos en la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, entendido siempre desde el interés superior de la niñez, porque cuando hablamos de que las ciudades ignoran la presencia de niñas, niños y adolescentes, estamos hablando de que desde ahí no va a ser accesible para el resto de la población. Hay una frase muy concreta que nos habla de que todo aquello que es bueno y seguro para niñas, niños y adolescentes lo es por consecuencia para todas las personas. Entonces, volviendo al tema de inclusión, siempre es importante hablar de inclusión social. Ya se hablaba de que las poblaciones en mayor vulnerabilidad desde una discriminación estructural van a ser las que van a estar invisibilizadas en la ocupación de los espacios. Y nos refleja en mucho sentido que carece entonces toda ciudad, todo diseño, todo espacio público, nos refleja que carece de una participación efectiva de estas poblaciones, porque se diseñan desde un adultocentrismo o desde un etnocentrismo o desde un androcentrismo, todo esto desde la mirada de quien tiene un privilegio y desde ese privilegio no alcanza a ver cómo se está excluyendo sistemáticamente a las poblaciones. Bien, hablaba atinadamente la doctora sobre el tema educativo, el tema que confiere a las aulas. Cuando hablamos también de inclusión social, hablamos de cómo se erigen barreras para acceder a la educación, pero que no están necesariamente en la escuela. Ya describió y dimensionó el reto. Yo les hablaría de las barreras que están fuera de la escuela
y que tienen una consecuencia cuando alguien no está sentado en un aula o cuando alguien no alcanza a terminar su proceso educativo. Estas barreras, desde la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, están claramente identificadas y entendidas como habrá tantas barreras como seamos capaces de ver y categorizar. Y estas barreras van a ser también posibles identificar en dónde están las corresponsabilidades, porque podemos identificar una barrera de orden didáctico, una barrera de orden cultural o de orden normativo, y nos va a ayudar como un faro para ver dónde está la parte corresponsable de atender esas barreras. Yo dejo aquí un poco la primera parte para establecer de qué hablamos cuando hablamos de inclusión y creo que esto nos va a ayudar para entonces ir tejiendo qué nos toca hacer a cada quien, porque al menos desde la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley para prevenir y eliminar la discriminación y la Ley General de Educación, pues están muy claras las corresponsabilidades y el Estado, recordemos, no solamente son los gobiernos, también son las sociedades, la sociedad civil, las universidades, y vamos identificando qué nos toca hacer a cada quien. Gracias. Tu audio. Bueno, bueno, personalmente comparto la idea de la doctora Esca respecto a una inclusión forzada, hablando un poco desde el tema, primero Colombia, Colombia que es el lugar donde donde me ubico en el momento. Eh, un tema de una inclusión, por ejemplo, laboral, donde pues existe, creo que existe en todo el mundo, estamos como en la misma situación, que tenemos ciertas normas, decretos, leyes, la convención, bueno, algo que nos rige de cierta forma, pero finalmente se queda en el papel o hacemos una inclusión forzada, que era lo que estaba hablando la doctora, es que, ¿de qué forma? Hay que cumplir con cierto número de personas, cierta cantidad, un porcentaje de personas, tenemos que incluir a las personas con discapacidad. Eso es un hecho. Pero ahora, ¿cómo las estamos incluyendo? ¿En qué condiciones? ¿Qué trabajos realmente está realizando la persona? Personalmente, conozco que muchas personas las contratan casi que sin revisar su currículo, sino que simplemente sirven para generar un número más, cumplen un número más. Entonces están dentro de una nómina, pero no cumplen realmente sus funciones porque pues a la entidad no le interesa que estén dentro de los espacios porque eso ya implica otras condiciones laborales de dignidad, donde tenemos que comenzar a adaptar el espacio, donde tenemos que comenzar a generar otros lugares propicios precisamente para que la persona pueda realizar sus labores adecuadamente. Entonces, uno es optar porque simplemente la persona se vuelve un número, cumple esa función de ser un simple número, o optamos por otro, otro tipo de inclusión que pues es un poco cómico y es decir, ahora, ¿a quién voy a elegir para esa inclusión? Elijo a la persona que tiene una discapacidad que no sea tan problemática y que no me genere tantos riesgos y que no sea económicamente tan costosa. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a incluir, por ejemplo, personas con discapacidad visual, porque decimos automáticamente qué modificaciones tengo que hacer. Un computador. Eso es lo que automáticamente las personas piensan. Solamente modifico el computador, utilizo plataformas, bueno, y ya la persona me está funcionando con eso. Pero si ya pienso en otro tipo de inclusión, pensar en una persona usuario de silla con ruedas, entonces ya estoy pensando en otras condiciones. Ahora, esto pensando en las personas con discapacidad. Y si pensamos en incluir otro tipo de poblaciones, pues ya esto es otro problema mucho más grande, porque si decimos vamos a incluir, por ejemplo, una persona transgénero, ahora tenemos problemas, los baños, servicios higiénicos. ¿Qué hacemos con esa persona en un baño? ¿A dónde, en qué lugar la ubicamos? Entonces, los más osados hacen ciertas modificaciones que igual siguen quedando o en un papel o en un documento simplemente para mostrar estamos logrando algo, pero finalmente
no se volvió esto una inclusión forzada y no llegamos a lo que realmente deberíamos tener, y es esa participación de las personas en algo tan básico que es, por ejemplo, el tema laboral. Ahora, la parte de la educación, pues eso ya es otro tema aparte, que es parte de lo que dice la norma que cree de educación superior, y bueno, esa norma ya la creamos hace algunos añitos, y esta es la hora que todavía no se ha ejecutado la norma, porque personalmente las entidades, conozco las universidades que dicen no nos interesa incluir estudiantes porque tenemos que comenzar a hacer demasiadas modificaciones en los espacios físicos. Entonces, eso espacio físico, ¿y el currículo qué? Y ahora el docente que tengo que comenzar a capacitar porque tiene que enfrentarse a ciertas situaciones con ciertos estudiantes que se vuelven, no quiero decirlo, pero se vuelven un problema, porque se vuelve un problema cuando las personas no comprenden cuál es ese ámbito de todo esto que nos dice la inclusión. Entonces, a eso hemos llegado, hemos llegado con el tema de la inclusión. Por lo menos en Colombia estamos así. Espero que allá no tanto. Pues pareciera que todos estos temas no hay barreras geográficas, se comparten muchas de estas problemáticas y seguramente muchas de las reflexiones. Yo quisiera destacar algo de lo que han dicho, solo algunas palabras que creo que nos van a seguir ayudando a hilar lo que sigue. Por un lado, lo que mencionaba en la primera participación la doctora Esca, tenemos una responsabilidad frente a la palabra inclusión. Y es una responsabilidad que va más allá solo de levantar la mano, sino de hacer un real compromiso hacia a lo que refiere la palabra. Segundo, lo que dijo el maestro Joaquín, el tema de la corresponsabilidad, que creo que va muy ad hoc con muchos de los participantes que tenemos y el por qué fue pensado el trabajo de esta red para los diseños, el tratar de sensibilizar hacia estos diferentes enfoques que debería tener desde las diferentes licenciaturas. Y tercero, me parece que la doctora Montoya lo dejó muy claro, la necesidad de participación, entender la participación como un derecho que va de la mano con la inclusión. A ver, lo dejo ahí. Si alguien quiere comentar algo, adelante, por favor, y pasamos a nuestra siguiente. ¿A alguien le gustaría comentar algo? Bueno, pasamos a nuestra segunda pregunta. Si me permiten, la pregunta sería, ¿qué problemáticas ustedes consideran que enfrentamos para el logro de una sociedad inclusiva? ¿Cuáles son las problemáticas? Adelante, doctora. Bueno, a mí me parece que todas las problemáticas que son múltiples, que son complejas, que se entrecruzan, pueden tener una sola raíz, que son los paradigmas culturales. Y este fue un descubrimiento que parte de una investigación que hice junto con otros compañeros hace quizá unos 3 años, donde siempre he confesado que con mi ego arquitectónico, yo pensaba que las principales barreras que enfrentaban las personas con discapacidad y los grupos LGTBQ+, y los adultos mayores, y los niños, y las personas en situación de pobreza, y todo ese largo, etcétera, de grupos excluidos, yo pensaba que eran las barreras físicas. Por tanto, todo estaba en manos de los diseñadores. Era cuestión que los diseñadores asumiéramos nuestro rol y por consecuencia las barreras y los problemas para lograr una sociedad inclusiva se iban a derribar. Pero no. Justamente hice un trabajo muy profundo, un trabajo etnográfico con la participación de todos estos grupos vulnerados. Y el resultado en ese momento me sorprendió. Hoy ya no, hoy lo entiendo y lo veo muy claramente, pero en ese momento me sorprendió que lo que brincó con mayor fuerza son las barreras activas. Me parece que se nos fue el internet de la doctora. Sí, Sí, yo la veo congelada. Sí. Se quedó congelada. Doctora, Ya te está fuiste. Que hagamos, gracias, con lectura fácil en los documentos, de nada sirve si esta forma de pensamiento que está tan enraizada en modelos de prescindencia y en modelos médicos no se erradica. Hoy todavía
y creo que a todos nos pasa, de repente seguimos pensando en las personas con discapacidad o en las personas adultas mayores como los portadores del problema, ¿no? Tienen un problema, hay que ayudarlas, hay que mirarlas de manera asistencialista. Incluso ya hoy he de confesar que la palabra empatía me empieza a molestar, porque nuevamente nos provoca una cuestión de poder en donde yo me voy a bajar a tu nivel para entenderte, y me parece que desde ahí ya también estamos fuera del modelo de derecho. La doctora, no, la maestra Paula, pero también el maestro Joaquín mencionaron el derecho como un elemento fundamental, y también lo hizo la conferencista anterior. Creo que es ahí donde tenemos que poner toda la atención. Dejemos de pensar en los modelos anteriores donde los ajustes tienen que hacerse de manera especial para las personas, y mejor pensemos en un mundo inclusivo, en donde la cuestión cultural tenga que cambiar. Dejemos de normalizar o anormalizar a las personas y vivamos con el derecho como el elemento principal, como la bandera, porque si nosotros miramos el derecho como la bandera ante la cual vamos a tener actitudes, vamos a desarrollarnos, etcétera, entenderemos que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho, y que por encima de cualquier diversidad están los derechos que tenemos de acceso a todo. Y eso cambiaría, por supuesto, toda la mentalidad que seguimos acarreando de estos modelos asistencialistas que hoy se traducen en una beca miserable para las personas con discapacidad, y que han impedido que instituciones como CONADIS, que generaba programas de atención, programas que pudieran fomentar todos estos ajustes y todos estos avances, se detuvieran, y se piensa que con dinero se resuelve todo, y claramente no es así. Entonces, hay problemas culturales muy fuertes, al menos en México. Gracias. Gracias, doctora Esca. Adelante, quien guste. Adelante, maestro Joaquín. Sí, gracias. Y yo también sumaría a las problemáticas, volviendo al tema de la perspectiva. ¿Desde qué perspectiva estamos atendiendo la inclusión? Sabemos que ha costado mucho a un nivel sociocultural abandonar una perspectiva asistencialista y trascender hacia una perspectiva garantista. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos obligados a hacer, lejos de ser una caridad, es garantizar los derechos humanos que están claramente en el marco normativo. Y de ahí, de la mano, yo me seguiría con una cultura de exigibilidad de derechos, porque también desde las poblaciones que hemos descrito como históricamente discriminadas y excluidas, hace falta también que sea una materia de exigibilidad en la cotidianidad, para que entonces toda la estructura del Estado pueda responder incluso a lo que no es capaz de ver por esta perspectiva que yo digo aún no se ha transformado en su totalidad. Me parece que también cuando hablamos de que la inclusión esencialmente habla de ver a las diversidades, apreciarlas y además incluirlas, cuando nos detenemos un poco a reflexionar si hay una relación horizontal entre todas estas identidades, entre todas estas realidades, nos damos cuenta que no, que siguen existiendo miradas que son paternalistas, que son exotizantes, es decir, que pareciera una excepción tener a alguien que rompe con una normalidad estadística en los espacios públicos o en los espacios privados, y que lejos de que se convierta en una inclusión efectiva, pues termina siendo, como también ya lo mencionaban, pues a veces irnos a lo más sencillo que pueda ser, lo que los ajustes razonables también ya nos dijeron que pues es momento de trascenderlos. Finalmente, en esta primera idea sobre las problemáticas que tenemos enfrente, me parece que una que al menos desde las instituciones llamadas a atender los derechos humanos, tiene que ver también con que esto sea visto como un problema público.
¿Por qué es subrayar este elemento? Porque cuando lo colocamos como un problema público, entonces todo el diseño de política pública que deriva del Plan Nacional de Desarrollo debe exigir que todas las instituciones públicas atiendan de manera transversal los principios que emanan de los derechos humanos y no solamente en espacios específicos o en instancias que se les carga institucionalmente, por decirlo coloquialmente, como decimos acá, la mano, es decir, pareciera que porque hay instituciones encargadas de un tema, se vuelven casi responsables absolutos de esos temas y no de esta manera transversal. Pongo un ejemplo para cerrar esta intervención. En materia de derechos de niñez y adolescencia, para atender las barreras fuera de la escuela, las barreras para el aprendizaje y la participación, una de las grandes problemáticas es acercarnos con instancias como obra pública, como quienes diseñan, y viene muy ad hoc a quien nos escucha, quien diseña los parques, quien diseña las calles, quien pone las iluminaciones, para poder tocar su puerta y decir, a ti te toca garantizar el interés superior de la niñez. Y lo que nos responden coloquialmente es, para eso están las instituciones que atienden a los niños, así dicho en genérico. Ese es un ejemplo de cómo no está presente la transversalidad, cómo, adelantándome un poco, pensemos si lo que hacemos garantiza el interés superior de la niñez, que es esto que yo hago es lo mejor para la niñez. Y si yo lo llevo a cabo, como yo decía, es muy seguro que sea lo mejor y lo más adecuado para el resto de la población. Aquí lo dejo para seguirnos escuchando. Gracias, maestro. Adelante, maestra María Paula. Bueno, aquí me sumo un poco a las ideas de las dos intervenciones, pero pues un tema que lo he detectado en los últimos años es el tema de sensibilizar, sensibilizar. Estamos desde las facultades, incluso de arquitectura, eh, intentamos sensibilizar a los estudiantes desde el tema de lo público, de las entidades públicas, intentamos sensibilizar a las personas, pero creo que tenemos que comenzar a evolucionar un poco el tema, a pesar de que comience a sonar un poco darwiniano esto de evolución, pero sí es más tomar conciencia, eso es lo que tenemos que hacer, tomar conciencia de cuál es la realidad de las personas, qué requieren qué es lo que requiere la persona, porque nos quedamos un poco em, yo pues, usualmente les hablo a las personas, ¿cómo voy a medir qué tan sensible es usted o qué tan insensible es acerca de un tema? Es mucho más fácil evidenciar qué tanta conciencia tiene o qué tanto conocimiento también puede tener acerca de un tema. Eso sí es mucho más medible. Entonces, ¿qué pasa? Lo he vivido con entidades públicas, con entidades privadas, donde llega al punto que dicen, bueno, voy a incluir, y acá me devuelvo un poco la primera pregunta, voy a incluir a una persona con discapacidad. Sensibilíceme, por favor, sensibilíceme. Entonces, el sensibilíceme es, hágame un recorrido en una condición, póngame un yeso, póngame cualquier cosa para que yo pueda ponerme en los zapatos de esta persona. Pero hay un desconocimiento normativo, hay un desconocimiento desde la convención, hay un desconocimiento de leyes, hay un desconocimiento de por qué yo debo hacer eso, por qué esa persona requiere esos ajustes o por qué si voy a hacer una obra nueva debería contemplar todos los temas de accesibilidad para que esa persona pueda hacer su trabajo de manera correcta. Entonces yo creo que sí tenemos que comenzar a evolucionar. Esto es un tema que de una u otra manera sí hemos tenido que comenzar a, o sea, teníamos que partir de algún punto.
Acá en Colombia partimos desde la convención, partimos en el 2009, esa ratificación de la convención en Colombia, pues no fue hace tanto, 2009 es ayer. Teníamos que tener un punto, pero ya para este punto, ya prácticamente 20 años después, no, yo personalmente creo que no deberíamos seguir pensando en sensibilizar, sino más en tomar esa conciencia y apropiarnos de esos temas y decir qué vamos a hacer, cómo vamos a responder realmente. Y no poner el chulito de ya nos pusimos el yeso, ya estuve en una silla de ruedas y ya sé que se siente ser una persona con discapacidad. Gracias, maestra. Yo quisiera pedirle a quienes nos están escuchando, creo que las tres intervenciones nos han dado ya ahorita un material muy interesante, al menos yo estoy tomando notas. Quisiera pedirle a quienes nos están escuchando, que están aquí presentes, que vayan preparando preguntas para nuestros ponentes, como ya pueden ustedes ver, pues traen visiones diferentes, experiencias diferentes. Pero quisiera destacar algunas cosas de lo que nos han dicho. Primero, la necesidad de entender desde dónde nos estamos situando, cómo nos estamos parando frente al otro, a la otra o al otro, como nos decían en la mañana. Esta necesidad de entendernos de tú a tú, en horizontal y no desde jerarquías, donde yo estoy arriba y entonces me bajo a tu nivel, como lo comentaba hace un rato la doctora Esca. Pero también quisiera destacar lo que decía el maestro Joaquín, esta necesidad de exigibilidad de derechos, de partir ahora de esa necesidad de cultura, de exigibilidad de derechos, lo que a mí me sigue llevando a la necesidad de participación, lo que sería una apropiación del sentido de persona, y que creo que es necesario fortalecer, ¿no? Finalmente me hace creo que mucho brillo esa palabra participación. Y por supuesto, lo que hacemos, llevarlo a nuestro propio trabajo desde las diversas disciplinas, si eso que estoy haciendo está de alguna manera garantizando los derechos de esa persona, de ese usuario, ¿no? Bueno, pues, si me permiten, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien quiere hacer un último comentario? Bueno, pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál consideran ustedes es la importancia de la palabra diseño o su aplicabilidad desde el diseño de las ciudades, la habitabilidad, los objetos, las imágenes, en la construcción de esa sociedad inclusiva? ¿Cuál será la importancia que tenemos en ello? Adelante, por favor. Si me permiten, bueno, tenemos que empezar por comprender qué es el diseño. Y el diseño implica la disposición y la configuración de espacios, de objetos y de servicios. Luego, entonces, la inclusión tendría que ser un esquema estructural dentro de la formación de los diseñadores para también permitir que esta práctica se lleve a cabo ya en el nivel profesional. El problema está en que esto no se ha visibilizado y en el mejor de los casos, y digo solo en el mejor de los casos, aparece alguna materia optativa como complementaria, como adjetiva. Yo he tenido la oportunidad de hacer análisis de mapas curriculares de diversas universidades que ofrecen arquitectura, diseño, urbanismo, etcétera. Y he apreciado cómo en la gran mayoría no existen. Y si llegan a existir, aparecen como optativas. Si nosotros no comprendemos que desde el momento en el que trazamos una línea o prefiguramos un objeto, una casa, una ciudad, tenemos que estar inmersos en el concepto de inclusión, el resultado que hagamos no tendrá, por supuesto, ningún esquema. Por mucho que después le queramos poner la rampa no es necesaria si realmente nosotros, por ejemplo, planeamos un espacio sin cambio de nivel. Las guías podotáctiles, por ejemplo, tienen que estar presentes, pero no de una manera adjetiva. Además, curiosamente, se suspenden sin ton ni son porque no se entiende el concepto de cadena de accesibilidad. Solamente lanzo una pregunta a ustedes. ¿Cuándo han visto una rampa con guías podotáctiles? Yo no sé qué piensan los diseñadores. Yo creo que piensan que en el momento que la persona con discapacidad visual empieza a cruzar la rampa, aparecen algunos otros sentidos que le van a permitir la ubicación y claramente no es así. Pero entonces, si desde el diseño no estamos entendiendo la estructura, el ADN y además algo que ha mencionado el maestro Joaquín, el derecho, porque yo también coincido en esto. Yo creo que ya
después de 15 años de la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya basta de estar solicitando, tenemos que exigir. Hay movimientos importantes. Ahora teníamos una conferencista de Argentina, allá están con el movimiento DISCA, en Reino Unido están con el movimiento de la teoría CRIP. ¿Qué pasa aquí en México? ¿Cuándo nos vamos a levantar y cuándo vamos a denunciar? ¿Y cuándo dejaremos de pensar que si hacemos alguna adecuación estamos atendiendo a nuestra ética, a nuestros principios, a nuestro buen corazón o a nuestra lástima? O sea, tenemos que entender que desde un derecho y desde el derecho exigir la formación de una línea estructural de inclusión en diseñadores, arquitectos, urbanistas y un largo etcétera. Me parece que desde ahí está. Gracias, maestra. Sí. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, voy a hablar del diseño, no desde la materia que no es la mía, sino desde el diseño de política pública, que me parece que dialoga mucho con lo que se ha dicho. Cuando se diseña una política pública, y ya decíamos que una de las grandes problemáticas es que no vemos estos temas generalmente como un problema público, de ahí se encadena diseñar como, no en el cómo, diseñar siendo una política pública. Yo compartiría, sabiendo que es un tema más profundo, pero a manera de comprensión superficial, algunos principios que nos guían para que todo lo que hagamos más allá de lo técnico, más allá de la especialidad de la que estamos hablando, se comparte, como yo decía, en la corresponsabilidad de garantizar los derechos. Ya hablaba yo del interés superior de la niñez, pero este es un concepto que además incluye que toda norma o procedimiento que se lleve a cabo debe garantizar este interés superior. No hay otro interés superior para ningún otro sector de la población. Pero al mismo tiempo hay otro principio que se refiere a la interseccionalidad, que no es otra cosa que no imaginar a las realidades humanas como monotemáticas. Pongo un ejemplo. Si yo estoy hablando del interés superior de la niñez, nos podemos imaginar un niño o una niña, pero esa niña al mismo tiempo puede ser indígena, puede tener una discapacidad, puede ser migrante, es decir, se van sumando situaciones y condiciones que nos obligan a complejizar nuestra perspectiva de quienes ocupan los espacios públicos. Y entonces el diseño ya no responde a que yo tenga una mirada diversa de hay discapacidades, hay orientaciones sexuales, hay orígenes étnicos, sino que una misma persona comparte y vive y convive y es con esas diferentes realidades. Otro tema fundamental en este cotejo de principios para el diseño tiene que ver con la no discriminación, entendida la no discriminación como la exigibilidad de llevar a cabo acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo detecto que hay poblaciones que van a ocupar un espacio público que históricamente han sido discriminadas y debo invertir más dinero en ello o si debo hacer un esfuerzo para quien a lo mejor estadísticamente no tiene una dificultad para ocupar ese espacio, yo debo tener claro y justificado que voy a hacer esa distinción, porque es una distinción afirmativa que lleva a entender que no todos partimos igual. Entonces tengo que hacer un esfuerzo para que esta igualdad sustantiva se viva en los hechos. Ya también en los principios hablamos de igualdad de género. No es lo mismo ocupar un espacio público regresando de un centro escolar a las 8 de la noche siendo una adolescente que siendo un adolescente. Y de ahí es también como debo diseñar diferenciadamente desde la perspectiva de género lo que se requiere atendiendo esta distinción. Y aquí no abro ese tema, pero hay una resistencia a distinguir y a aceptar las diferencias en materia de igualdad de género, que es otro reto cultural. Y hablaba yo, no me detengo mucho en eso, de la participación. Es fundamental que así como se cuenta con asesores profesionales, consultores en materia de otras especialidades para diseñar,
es importante que se consulte, como nos lo dice los lineamientos de participación, que es muy importante consultarlos y dominarlos, para que no se simule la participación en una consulta, sino que sea una participación en la que primero yo informo, después tomo la opinión, me aseguro que estoy recopilando la información como genuinamente me la quiere dar a quien estoy consultando, y después tengo que rendir cuentas de qué hice públicamente con eso que me están diciendo. Y en materia de niñez y adolescencia nos va a sorprender la claridad, la imaginación y sobre todo decir, fíjate que llego al mostrador y no alcanzo ni a ver quién me va a atender, o los parques que yo ocupo, me sucede esto. No lo vamos a vivir como personas adultas, tenemos que escuchar mediante la participación. Y el último, que lo dejé para que reflexionemos y cierro aquí, es el principio de sobrevivencia y desarrollo. Es decir, los espacios públicos no solamente los ocupamos y queremos regresar a nuestra casa sanos y salvos, sino que es el lugar donde hacemos ciudadanía, donde nos desarrollamos, donde desenvolvemos nuestra identidad. Entonces, verlos como en este binomio sobrevivencia y desarrollo también van a ser principios. Estos principios son los que compartimos en el diseño de política pública y no tendrían por qué ser ajenos al diseño del que estamos hablando. Aquí lo dejo. Gracias. Gracias, maestro Joaquín. Adelante, maestra María Paula. El diseño realmente considero que está relacionado con lo que es la creación y la innovación. Pero pues si lo relacionamos, bueno, si lo relacionamos con el tema, por ejemplo, de la accesibilidad, lo que es el diseño nos debería, a partir de un conocimiento normativo, obviamente tenemos que tener un conocimiento normativo, tenemos que saber cómo dar una respuesta efectiva. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Y cómo la vamos a hacer? No es un poco como lo que estaba hablando ahorita la doctora Esca del tema de la señal podotáctil. La accesibilidad o los criterios de accesibilidad no deberían volverse una plantilla. Entonces, ¿una plantilla qué es? Tengo una configuración de la señal podotáctil, por ejemplo, la alerta, y quiero ubicarla de cierta manera, forzosamente, en un espacio, sin encontrar, sin conocer ese lugar. Entonces, ¿qué pensamos? Que la accesibilidad o esos criterios se nos vuelven simplemente una plantilla. Voy a forzar un baño para que ese baño sea accesible. Entonces, se nos vuelve una plantilla. ¿Qué pasa? Cuando ya comenzamos a relacionar todos estos temas, lo que es la accesibilidad, lo que es el diseño, lo que es la creación y la innovación, tenemos que comenzar a dar ciertas respuestas que sean efectivas realmente. Ahí es donde comenzamos a pensar cómo funciona realmente la creación, cómo podemos innovar, pero también con esos conocimientos que ya tenemos en accesibilidad, que se supone que debemos tener, cómo podemos dar esa respuesta, cómo ese baño, por ejemplo, cómo ese servicio higiénico es funcional y no es simplemente esa plantilla de decir, debe tener una barra, debe tener otra barra, debe tener un sanitario, debe tener un lavamanos, y forzosamente lo metemos en un espacio que posiblemente no es el adecuado. Entonces metemos todo eso en ese espacio y cuando vamos y miramos, pues la puerta nos mide 70 centímetros y nadie va a pasar por ahí. Pero si relacionamos todo esto, decimos, bueno, la puerta no me puede medir eso, el espacio no me puede medir esto, la persona tiene que tener un espacio para poder hacer el giro. Entonces ya salimos de esa plantilla y ya tenemos un criterio de diseño. Ya sabemos qué debemos hacer, ya podemos innovar, ya podemos salirnos un poco de ese esquema y decir, bueno, entonces voy a innovar, voy a crear algo nuevo, pero a partir de un conocimiento, que sería esa parte normativa. Gracias, maestra María Paula. Bueno, aquí yo creo que quisiera nada más destacar dos cosas. Me parece que es muy importante entender cómo podemos ser factores de cambio desde dos ámbitos. A título personal, desde la trinchera en la que cada quien esté. Pero por otro lado, desde el diseño, entendiéndolo como un área
de compromiso, de incidencia, de cambio, y que por supuesto tiene la posibilidad de visibilizar otras realidades y otros seres humanos que muchas veces han quedado, por supuesto, omitidos. Paso a la pregunta, a nuestra pregunta 4. ¿Cuáles son los avances y cuáles serían los desafíos que existen en política pública para el logro de una sociedad inclusiva? Ya por ahí empezaron a dar algunos aportes, ojalá que podamos profundizar en ello. Avances y desafíos sobre política pública para el logro de una sociedad inclusiva. Adelante, por favor, quien guste comentar. Si me permiten, bueno, sabemos que tenemos una serie de leyes y convenciones internacionales que tendrían que definir el quehacer político de nuestro país, ¿no? Y entre ellos hablemos, por supuesto, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene 15 años y que, sin embargo, los avances han sido verdaderamente lentos, pero también hablamos de los derechos de niños, niñas y adolescentes, hablamos de los derechos de las personas mayores y un largo etcétera de documentos internacionales que han logrado tener reflejo en políticas, específicamente en legislación en México. A diferencia de otros países, México es uno de los países que más normas, que más leyes, que más cambios se ajusten ha realizado. El problema, y lo he mencionado en varias ocasiones, es que no se trata de leyes que puedan tener alguna sanción, son meramente enunciativas. Por tanto, parecieran ser recomendaciones que poco han alcanzado a trastocar pues el trabajo que hacemos, por poner un ejemplo, nosotros los diseñadores. Importante señalar todas las recomendaciones que los mismos informes Sombra hacen ante Naciones Unidas y las respuestas que Naciones Unidas hacen de estos documentos, porque la firma de estos documentos no se limita únicamente al compromiso, sino que hay un seguimiento, hay comités que dan seguimiento de cuáles son los avances en términos de derechos humanos, en términos de avances de personas con discapacidad a México. México entrega, en teoría al menos en términos de discapacidad, cada 4 años un informe y se acompaña de, además del informe oficial, el informe Sombra, que está hecho por asociaciones civiles y tiene como respuesta pues observaciones que hace el comité. Y aquí, bueno, también sería importante mencionar que ni siquiera en ese rubro nuestro país ha tenido un cumplimiento cabal. La primera ocasión tenía que haber entregado su informe a los 2 años y lo hizo, si no mal recuerdo, a los 4 años. Después se le volvió a vencer el tiempo y entregó 2 informes en un mismo año, ya uno atrasado y el otro actualizado. Hoy he de mencionar que en el 2022 México tenía que haber entregado un tercer reporte y a la fecha no hay noticias. Estamos en mayo del 2023 y esto claramente es importante porque ya no existe la CONADIS y al no existir este consejo que realmente atendía y entendía la discapacidad, todo se ha ido congelando. Entonces, como consecuencia, en México tenemos, por ejemplo, una ley general de inclusión, tenemos una ley general de educación, tenemos una serie de leyes que tratan de respaldar este derecho a la accesibilidad y este derecho a la inclusión que se firmó de manera internacional, pero siguen siendo meramente, insisto, leyes que norman, pero que no van a ser sancionadas. Entonces, como arquitectos, como diseñadores, seguimos con la posibilidad abierta de hacer edificios y lo vemos día a día sin criterios de accesibilidad o mínimamente criterios de accesibilidad motriz cuando no se observan todo el resto de las otras poblaciones vulneradas y no pasa nada. Entonces, eso es, me parece, lo que podemos decir en términos de políticas públicas. No hay avances, hay una serie de documentos, institucionalizado está, pero en la realidad no ocurre nada. Gracias, doctora. Adelante, Sí, quien guste. si me permiten. Efectivamente, me parece que los avances así descritos se convierten también en desafíos, dado que en la igualdad formal podemos decir que está la estructura normativa, que es una estructura incluso progresista, que ha sido, de hecho, por ejemplo, la reforma de 2011 para que todos los instrumentos internacionales tengan un rango constitucional, pues ya sobrepasamos los 10 años y aquí es donde tenemos que empezar a mirar estos desafíos, ¿verdad? Los desafíos que tienen que ver con
materializar la igualdad, con bajar la igualdad a la vida cotidiana de las personas. Y me parece que uno de los grandes desafíos tiene que ver también con el cambio generacional de quienes ocupan espacios de toma de decisión. Y no solamente en el sentido generacional, me refiero a las edades, sino también hagamos una reflexión de cuántas personas que son históricamente excluidas terminan ocupando lugares de toma de decisión donde se designan o se toman las grandes decisiones, porque esa en sí misma ya nos explica la exclusión a un nivel estructural que, como lo decía la doctora, la empatía de pronto ya deja de ser un instrumento útil, ¿no? Sino a veces hasta un instrumento de excusa, de quédate en la empatía. Porque también es este tema de, hagamos una reflexión, ¿cuántas mujeres, cuántas personas con discapacidad, cuántas personas indígenas están en cargos de toma de decisión y donde se hace la diferencia? Por otro lado, también yo quiero subrayar, dado el contexto, que es muy conveniente fortalecer los conocimientos y la academia para que exista una formación en inclusión, que exista una formación en derechos humanos, independientemente de cuáles son las disciplinas o las licenciaturas o las ingenierías que se están desarrollando en la academia, porque a final de cuentas es también ir formando en la corresponsabilidad de la que hablábamos, porque muchas veces las y los profesionistas pues llegan a conocer esta obligatoriedad en el ejercicio público y en su formación, si no estaba vinculado con humanidades, pues no hubo un conocimiento o no hubo una formación al respecto. Volviendo al tema de cómo bajar o qué desafío hay para hacer sustantivo lo que está en la formalidad, hay un concepto que en algún momento lo escuché y lo incorporamos a algunos manuales que hicimos con SEDATU para ciudades, para niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver con el derecho a la ciudad, con este concepto que, si bien no es un derecho consagrado, es un concepto que busca englobar todo lo que puede revertir una ciudad hostil para niñas, niños y adolescentes. Y cuando digo esto, pues pensemos en cualquier persona, cualquier grupo de personas excluidas. Cuando hablamos del derecho a la ciudad, hablamos de que estamos garantizando indirectamente todo lo que en cualquier espacio público podemos traducir como derechos. Es posible sentarnos en un lugar donde podemos visibilizar una ciudad de manera panorámica y pensar qué derechos se están garantizando en esos espacios públicos. Es decir, hay el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al juego, al esparcimiento, el derecho a tener acceso al apoyo social, a atender emergencias, el derecho a acceder a zonas verdes, el derecho al transporte, a la alimentación. Es decir, si podemos tener una visión de derechos en cada uno de los espacios públicos, vamos a poder entonces tener esta en su amplitud que tiene que ver con el principio pro persona. Los espacios públicos son cada vez más para las máquinas, para los autos, para la rapidez, para la productividad. Y cuando hablamos de hacer vida comunitaria, hablamos también de salud mental. Y hay un tema también que podemos analizar reflexivamente sobre las ciudades, los espacios que estamos diseñando, están respondiendo a revertir, sobre todo, por ejemplo, lo que nos enseñó en materia de salud mental la pandemia, porque es ahí donde me parece que, volviendo al tema de corresponsabilidad, debemos tener la perspectiva, debemos tener la formación para que no lo veamos como un tema asistencial. Aquí lo dejo y atento a escucharles. Gracias, maestro. Adelante, maestra María Paula.
Bueno, desafortunadamente acá en Colombia el tema, los avances se están quedando en el papel, se están quedando en el papel, se están quedando en las instituciones. No, no se ve realmente un avance. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, para Colombia, nosotros tenemos lo que es el Sistema Nacional de Discapacidad, tenemos el Consejo Nacional de Discapacidad, la Gerencia Nacional de Discapacidad, títulos, títulos, títulos y títulos. Pero ¿qué pasa con eso? Un poco lo que hablaba el maestro Joaquín, que dice, no hay una continuidad, realmente, no hay una continuidad en un personal especializado. Entonces, ¿qué pasa en la parte laboral? Estoy hablando en la parte laboral, en la parte pública, en la política pública. No hay un personal especializado que pueda hacer una política pública real. Entonces, ponemos títulos a todo, pero en la realidad, ¿qué pasa? Se crean, por ejemplo, unos concursos de méritos, que es cuando la persona quiere acceder al empleo público. El concurso de méritos, la persona accede, pero sin un conocimiento específico de un tema. Simplemente ingresa a ese empleo. Cuando se estrella en ese empleo, dice, ay, tengo que comenzar a trabajar con el tema de accesibilidad, por ejemplo. No sabe nada de eso, su empleo anterior era otra cosa. Entonces, volvemos otra vez a, a conocer el tema, a terminar haciendo o creando una política pública sin conocimientos, un poco más política pública a partir de esa euforia de, toca apoyar a las personas, pero, y lo real que es lo que necesitan realmente las personas, que lo puede tener ese conocimiento un experto. Hay muchos que estudiamos los temas, que llevábamos muchos años en esto, no existe esa continuidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la hora que decimos, año 2023, vamos a crear una norma, vamos a crear una ley para los discapacitados, para el enfermo, para el minusválido. ¿Por qué? Porque no hubo una continuidad de un personal especializado que conociera esos temas. Entonces estamos retrocediendo 20 años, 30, 40 años, otra vez a pensar en esos temas, otra vez a lo mismo que les decía al principio, a sensibilizar. Entonces nos estamos quedando en eso, mientras que si hubiera una continuidad o si ese sería realmente nuestro desafío. Si existe una continuidad laboralmente o si a ese experto, esa persona que va a hacer política pública, esos asesores saben, tienen conocimiento, pues obviamente se espera que haya un resultado, no partiendo del corazón y de la euforia, sino partiendo de algo, de unos hechos y no desconociendo lo que ha pasado durante, lo que les digo, prácticamente 20 años que ya casi nos cumple la convención. Entonces, yo creo que en ese punto quedo igual que la doctora Esca. Todo está en el papel. Mucha norma, mucha ley, pero la realidad es otra. Muchas gracias, maestra María Paula. Creo que coincido con ustedes. Ya hay mucho escrito, ya han pasado muchos años. ¿Qué es lo que estamos esperando que ocurra? Y creo que aquí me gustaría destacar dos cosas. Uno, algo que por aquí ya se dijo, la necesidad de fortalecer la participación política de los grupos excluidos, pero también nuestra propia participación social en esta exigibilidad de derechos, que creo que es muy importante, no solo en lo que a mí me toca, sino en lo que debería de ser el derecho para todos los que me rodean, todas, todos los que me rodean, este mundo de diversidad del que hablábamos en un inicio. Bueno, quisiera abrir el micrófono ahora sí a quienes nos acompañan. Si hay alguna duda, algún comentario, nos dará mucho gusto que se unan a esta mesa. Adelante, por favor, si levantan la mano o abren el micrófono. Adelante. Adelante, Cristian. Bienvenido, adelante. Hola, muchas gracias. Bonita tarde a todos. Muy interesante este diálogo con los expertos y desde mi posición como alumno, como estudiante del doctorado en diseño, sí quisiera hacer un recordatorio
o una invitación a abrir, pues ahora sí que, mejor dicho, a conocer nuevos paradigmas o panoramas, perspectivas de la investigación. Precisamente aquí coincide mucho en quedarse estancado hasta cierto punto este conocimiento, y hace falta la práctica. Y existen perspectivas que normalmente no son muy conocidas. Fuera de una perspectiva cualitativa y una cuantitativa, hay muchas otras. Entre ellas, este semestre pues he conocido una perspectiva llamada tecnológica, y precisamente es pertinente este tema porque invita a una acción, invita a transformar la realidad que estamos estudiando. Es muy poco conocida en este sistema, en esta comunidad científica, y creo que es sumamente importante difundirlo o conocerlo a través de los docentes, los estudiantes, porque invita a la acción, invita a esto que hace falta ahorita, a aprovechar las cualidades, las habilidades del diseñador. Y no solo el diseñador, sino cualquier profesionista, independientemente de su profesión, puede tener un pensamiento de diseño. Entonces, esto es lo que podría pues vincularse de alguna forma, utilizar este conocimiento que ya se tiene, esta investigación, y hacer una intervención para que precisamente con la acción se dé este cambio y sea tangible todo esto de lo que se ha estado hablando. Entonces, es interesante también porque esta perspectiva la compartió un docente que incluso dio clases aquí, me dio clases hace unos semestres. Es el doctor Fernando García Córdoba. Él trabaja muy bien esta parte de investigación tecnológica, y sería, creo que, bueno, es más que pertinente este tipo de perspectiva, la cual pues ayudaría mucho a la comunidad de aquí, de nosotros como investigadores, y tanto docentes como estudiantes, ¿no? Ese es nada más mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Si alguien más quiere hacer algún comentario, adelante, por favor. Pues yo, si me permites, doctora Diana, muy brevemente, primero agradecer la participación. Los comentarios de los tres participantes han sido muy interesantes, muy pertinentes. Y yo quisiera, pues solamente, pues para no irnos con un sabor de boca tan pesimista, mencionar y decir que, pues efectivamente, hay mucho en papel, hay poco en el cambio real. Sin embargo, pues aunque sea poquito, se va avanzando. Ya lo mencionaban, esto tiene una base cultural, y todo lo que está o que tiene un arraigo cultural, pues es un cambio a largo plazo. No pueden ser cambios inmediatos. Es como la cultura de género que ya mencionaba el maestro Joaquín. Entonces, pues yo siempre intento ser un poco positiva y decir, va más lento de lo que nos gustaría, pero sí va habiendo cambios en las nuevas generaciones. Hoy mismo en la mañana teníamos jóvenes hablando, y no solo en el discurso, sino ejercitando y llevando a cabo acciones bien importantes en favor de la inclusión, que en términos muy generales, para mí también siempre ha sido, yo lo veo desde la parte de género, pero es un simple respeto a los derechos humanos, a la diversidad del ser humano, en todos los sentidos, ¿no? En todas las facetas que tiene el ser humano y en todas las circunstancias que tiene el mismo. Y entonces ese respeto, pienso yo, que poco a poco se va alcanzando, se va teniendo mayor conciencia de ello. Y las universidades, sin lugar a dudas, que somos en gran medida responsables, o debemos ser agentes de cambio en este sentido. Entonces, si bien las cosas no están como nos gustaría, sin duda están un poquito mejor que hace 15 años, que hace 20 años, y pues para no quedarnos, sobre todo los que estamos en este campo trabajando con un sentimiento de pues no se ha avanzado gran cosa, o hay mucho que hacer, eso es claro, hay grandes retos que todavía derribar y que atender, pero pues ahí vamos poquito a poco avanzando, y con la esperanza de que las nuevas generaciones pues tengan una mejor visión y una vida pues más libre en todos sentidos y más incluyente. Y muchísimas gracias, las tres participaciones muy brillantes. Muchas gracias a la doctora Zarza Delgado, nuestra secretaria de Investigación y Estudios Avanzados.
y por supuesto en este momento quien dirige nuestra red de inclusión desde los diseños. Si alguien gusta hacer alguna pregunta más, mientras tanto me permito compartir las... uy, perdón. Me permito compartir... No, a ver, permítanme. Comparto las constancias que tenemos. No sé si la doctora Daniela me podría echar una mano, no sé por qué no me permite compartir. Si me pudiera ayudar la doctora Daniela, por favor, con la presentación de las constancias que tenemos para nuestros invitados. Se iba a cambiar de computadora, Diana, entonces no sé si tenga ahorita bueno, la posibilidad. Pero si bueno, no las permítame, puedes leer si quieres y se las hacemos llegar. por supuesto. Confiamos Bueno, pues en que existen, querida Diana. no, gracias por confiar en nuestra palabra. Permítame, creo que ya me está abriendo. A ver, ya aquí las tenemos. Yo espero que ya las puedan ver. Tenemos aquí las constancias. Dice, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Red de Inclusión Social desde los Diseños, otorga la presente constancia a la arquitecta María Paula Montoya Gacharná. Está la misma constancia para la doctora Esca Solano Meneses y para el maestro Joaquín Torres Acosta por su participación como expositores en la mesa de discusión Contexto, Incidencia y Dimensiones de la Inclusión en el marco de la presentación oficial de la Red Internacional de Inclusión Social desde los Diseños, evento realizado el 4 de mayo de 2023. Antes de cerrar nuestro evento, a mí me gustaría pedirles a todos ustedes unas palabras. Maestro Joaquín, maestra María Paula, maestra doctora Escasolano, me gustaría pedirles que nos pudieran comentar desde todo esto que hemos hablado, política pública, prácticas, la necesidad de impulsar la cultura de la inclusión. ¿Qué palabras podrían darnos para empujar, para orientar? Ya traemos trabajo que cobija a esta red internacional de inclusión social, pero ¿qué palabras podrían decirle a estos trabajos que inicia formalmente esta red de inclusión social desde los diseños? Si me permiten, puedo iniciar, quizás sumándome un poco a este tamiz que afortunadamente ha dado la doctora Patti, ver que sí hay avances lentos, pero sí hay avances. En el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los países se comprometieron a formar profesionistas en accesibilidad universal. Y creo que el paso que se ha dado dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México hace recientemente un año es un paso gigante. Es un paso gigante porque es una especie como de ir creando pequeños discípulos profesionistas en accesibilidad que desde sus diferentes entidades y sus diferentes disciplinas empiezan a marcar el cambio. De hecho, están presentes algunos de nuestros alumnos de la especialidad en accesibilidad universal, donde además hemos tenido la fortuna y no como cuota que claramente lo criticaba la maestra Paula Montoya, ¿no? Esta inclusión forzada de tengo que cubrir una cuota de tal persona. No, esto se ha dado de una manera muy natural y tenemos dentro de nuestro haber personas con discapacidad cursando la especialidad. También en la segunda promoción ya hay quienes están proponiendo y no es, insisto, atendiendo una cuota de género, me parece que el entorno y la temática lo marca de una manera muy natural. Y también reconocer que esta es una especialidad única en América Latina, ¿no? Existen diplomaturas, existen algunos otros esquemas de formación, algunos más teóricos como el que escuchábamos de discapacidad crítica en la mañana, algunos más con otro nivel, generalmente diplomaturas, pero no tenemos en toda América, insisto, Latina, una especialidad como esta. Entonces, creo que en ese sentido sí podemos sentirnos orgullosos de que estamos tratando de hacer un cambio, tratando de aportar, apoyando al país a cumplir con esa convención a la cual pues se comprometió y que finalmente, bueno, creo que de manera aislada va dando pasos, pero bueno, vamos caminando. Gracias.
Gracias, doctora Esca. Adelante, por favor, maestro Joaquín o maestra María Paula, quien guste. Gracias. Pues yo lo que invitaría es a que principalmente nos vivamos en este derecho a la ciudadanía, al espacio público, para que podamos vivirlo. Todas y todos de alguna manera somos excluidos por los diseños de las ciudades y lo vivimos. Y también a nivel profesional, a mí me parece que es muy necesario también ser muy inclusivos en las redes, ¿no? Y ahora que están ustedes generando, y una felicitación muy especial por esta red, incorporar en la red actores públicos que tengan que ver con los derechos humanos, con las políticas públicas, para que puedan también enriquecer. Ya decíamos, la diversidad enriquece, particularmente desde la Secretaría Ejecutiva queremos ponernos a sus órdenes para lo que puedan requerir en materia de enriquecer esta red. Cuenten con ello porque tenemos también atribuciones para el fortalecimiento de capacidades. La academia, como decimos, es parte de un sistema de protección de derechos. Entonces, la invitación es esa, a que nos veamos en este rol al menos doble de cómo vivimos la exclusión en las ciudades. Y yo les invitaba a que hagamos la traducción de espacios, qué derechos están garantizando los espacios y los diseños que realizamos. Y por otro lado, ¿qué me toca hacer para cumplir con esta corresponsabilidad? Entonces, una felicitación y estamos para lo que requieran con mucho gusto. Gracias, maestro Joaquín. Adelante, maestra María Paula. Bueno, primero que todo quería decirles, el propósito no era dejarlos con un sinsabor acerca de este tema, pero a veces sí necesitamos un poquito de realidad y salirnos un poco de lo que es la academia, porque efectivamente en la academia se hacen cosas. Y hemos hecho cosas, la doctora Esca, pues con todo el tema de la especialización, es muy grande lo que está haciendo. También en el lugar que pues también es parte de mi creación, es el Laboratorio de Creación, Diseño e Innovación para la Inclusión Inclusalle de la Universidad de La Salle, donde han pasado, si no estoy mal mis cuentas ahorita, aproximadamente 500 arquitectos, desde hace más o menos 8 años que lo creamos con la arquitecta Gilda Toro. Entonces, sí, desde la academia estamos haciendo, pero sí hay que tener un poquito de realidad, es porque no todos vamos a estar toda la vida en la academia y vamos a enfrentarnos precisamente a esta realidad, y es el trabajo público, es toda la parte privada también, y es cómo vamos a enfrentarnos a eso, cómo vamos a enfrentarnos a estos temas que no existe. La inclusión en el tema laboral no existe, porque efectivamente sí se cumplen cuotas, con las personas con discapacidad, sí se cumplen cuotas con las personas con bueno, salgamos del tema de las personas con discapacidad, pero sí se cumplen cuotas en el tema, en lo público. En lo público y en lo privado también. También se hace la lista de chequeo de cómo cumplimos aparentemente con los criterios de accesibilidad, pero se queda en una lista de chequeo. Entonces, sí es cómo vamos a enfrentarnos, cómo como diseñadores vamos a resolver todos estos líos y a salir de nuestra burbuja, que es esa academia donde estamos aparentemente bien, donde se hacen trabajos no tan rápido como quisiéramos, pero que sí se ven ciertas acciones en todos los países. Vemos algo, hay algunas personas que somos muy apasionadas, como la doctora Esca, somos apasionadas del tema de la accesibilidad, de la inclusión, y también es esto, es cómo vamos nosotros a llegar a esa realidad, cómo vamos a ser como diseñadores finalmente, cómo vamos a responder para las personas, hacia las personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta convención? Que la tenemos aquí encima hace tantos años, pero nos quedamos simplemente leyéndola. Pues esa es la reflexión. Y no dejarlos con el sinsabor, porque no era el propósito.
Muchas gracias, maestra María Paula. Si me permiten, quisiera abrir el micrófono para la doctora Mercedes Portilla, quien es nuestra secretaria de Cultura, de Difusión Cultural de nuestra universidad. Doctora, ¿quieres decir algunas palabras? Gracias, doctora Diana. Bueno, no, pues la verdad, sinceramente, yo creo que, como bien dicen, tenemos mucho que hacer. Sin duda ha habido avances, pocos, menos de los que serían los ideales o los deseables, pero yo creo que al final también nosotros desde la parte de la institución educativa, desde la propia universidad, consideramos que tenemos que ir avanzando y bueno, la verdad es que justo cada uno de los programas y de las direcciones que actualmente pues estamos trabajando en la propia institución, creo que ha habido pues algunos esfuerzos, ¿no? Sin duda, el trabajo colaborativo, el abrir este panorama y este abanico desde las diferentes disciplinas y trabajar con proyectos integrales nos dejará mejores resultados, tendremos mayor impacto y sin duda la red va a ser una parte esencial. Yo felicito, agradezco que nos den la oportunidad también de participar. Doctora Patti, muchas gracias también por iniciar con este liderazgo, porque sin duda vamos a llegar pues con buenos resultados en la primera evaluación seguramente que tengamos y no lo dudo por la colaboración de pues tantas y tantos expertos que tenemos y que de verdad se han comprometido en este ámbito desde sus diferentes trincheras, ¿no? Entonces, muchas gracias y felicidades. Gracias por enriquecernos a los tres ponentes el día de hoy, por supuesto, y por la moderación. Gracias. Gracias, doctora Meche. Yo no sé ustedes, pero yo me quedo con una reflexión. Inclusión no solo es discapacidad. Hoy tuvimos otra mirada también, lo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes. Por la mañana, en nuestra sesión inaugural, hablamos de todo lo que tiene que ver en torno al racismo. Nos abre también otra mirada para los estudios de inclusión y seguramente en muchos de los programas que seguiremos empujando por parte de la red, que seguramente tenemos ya por ahí bocetados, vamos a seguir hablando y abriendo otros escenarios también para la discusión sobre otros grupos sociales que tenemos también que considerar. Yo creo que es importante entendernos desde esta corresponsabilidad. Yo también quisiera destacar el impulso que le ha dado la doctora Zarza desde el área de investigación a todo este tema de inclusión, no solo con esta red, sino al estar al frente de esta red, sino también con lo que ha hecho con muchas temáticas, el apoyo que dio a que se llevara a cabo la especialidad en accesibilidad universal, el apoyo que ha dado a la Cátedra de Investigación Infancias con Referentes de Crianza en Prisión, la cual, permítanme decirlo, porque tengo el trabajo ahí directo, parte de la encomienda de la doctora Zarza fue que la investigación fuese de incidencia, que la investigación no solo se quedara en conceptualizaciones y reflexiones que no nos llevaran a nada, sino buscar que de veras pudiese tener un impacto. Y creo que buscar este enfoque para la investigación a mí me parece que es también dar un paso adelante. Y doctora Zarza, te lo reconozco. No sé si quiera cerrar con algunas palabras. Pues no, más bien veo que hay una pregunta, doctora Diana, escrita en el chat de Elsa Morales Castañeda. No sé si quieres y nos da tiempo todavía. Si nos permiten nuestros ponentes, ¿hacemos la pregunta? Bueno, la pregunta dice, perdóname Elsa, no la había visto. Dice, desde el punto de vista del objeto del diseño, ¿cuál sería un edificio que fuera completamente incluyente? Pues de alguna manera ciertos elementos se convierten excluyentes para ciertos sectores. Ejemplo, escaleras, mingitorios, colores. ¿En algún momento habrá edificios y objetos de diseño que sean completamente incluyentes? Bueno, si me permiten intervenir, no conozco un edificio que sea 100% incluyente, pero sí hay edificios que se aproximan a ellos. Yo los invito a que en el día que puedan visiten las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana en su sede Coajimalpa. Es un edificio que fue hecho por el estudio, ahora no estoy recordando el arquitecto, pero ese edificio fue hecho en el 2010. Y ya con toda la temática de una firma, de una convención realizada,
tiene toda su fachada en la cual existen rampas. Lo primero que se encuentra aún en el edificio son rampas que comunican los 4 niveles de que se conforma. Ahí se encuentra también trabajando la doctora Gloria Angélica Martínez de la Peña, que ha hecho diseño áptico y que lo ha aplicado en instancias como, por ejemplo, la Biblioteca México, que se encuentra en la Ciudadela, que es una biblioteca estrictamente diseñada para personas con discapacidad visual, que fue construida en su momento por Mauricio Rocha y ya no recuerdo el nombre de la chica, pero se apellida Carrillo. Ellos trabajaron en ese lugar y la doctora hace también algunas incursiones. ¿Ella qué hace? Hace trabajo también de diseño de accesibilidad cognitiva. Con ella se intervienen los diferentes colores que permiten identificar los diferentes pisos, porque como es un edificio tipo, todos los pisos son iguales, entonces resultaba muy confuso. Los colores, un poco como lo que se hace en el estacionamiento del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se replica. Y bueno, también la posibilidad de que los espacios amplios pudieran dar lugar a mayor posibilidad de personas usuarias de silla de ruedas o con discapacidad visual. Tiene elementos todavía que tendrían que resolverse claramente, pero me parece hasta lo que yo tengo posibilidad de conocer y he tenido posibilidad de estar en algunos países, ese es para mi punto de vista el edificio más accesible que he conocido. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Maestro Joaquín, maestra María Paula. No, me sumo a lo que dice la doctora y aprendo mucho de escucharla. Yo quisiera sugerir, no sé si haya cambiado, pero el edificio que albergaba el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es también una experiencia en Ciudad de México. Desde lo táctil, desde lo auditivo, desde la movilidad, desde la misma comunicación adentro, es una experiencia. Yo creo que vale la pena y lo tenemos aquí muy cerquita, en Ciudad de México. Si no hay alguna otra pregunta, bueno, Elsa Morales agradece que hayan respondido y agradece este espacio de reflexión. Pues si no hay más por comentar, quiero agradecerles al maestro Joaquín Torres de Cipina Nacional, a la doctora Escas Elena Solano Meneses, investigadora de nuestra universidad, y a la maestra María Paula Montoya, quien desde Colombia se ha sumado a estas reflexiones. Muchísimas gracias y cedo la palabra a la doctora Zarza. Adelante, solamente, si me permites, doctora, ya para no extendernos más, tomarle la palabra al maestro Joaquín, de acercarnos con él y poder tener mayor retroalimentación de las experiencias del trabajo que ellos realizan. Y también me quedé con intención de saber más sobre el laboratorio que refería la maestra María Paula. Se oye muy interesante, valdría la pena eventualmente si nos lo permite, a lo mejor conocerlo, Esca, que nos pudieran dar información sobre el modelo y eventualmente a lo mejor podemos tener alguno por acá también, ¿no? Bienvenidas a Colombia. Y que vengas tú a asesorarnos. Valdría mucho la pena, ¿no? Nos vemos por allá y luego vienes tú acá para asesorarnos. Para conocer los edificios que ustedes acaban de mencionar. Perfecto. Muy bien, pues agradecer nuevamente muchísimo su participación. Ha sido muy enriquecedora, nos deja muchos elementos de reflexión. Lo bueno de estos temas es que nunca deja uno de aprender, ¿no? Por más que uno estudie y trabaje, siempre hay cosas nuevas que aprender de todas y de todos. Y por supuesto agradecer la participación de estudiantes de posgrado, de licenciatura, de investigadores, docentes, de la doctora Meche Portilla, nuestra secretaria de Difusión Cultural. Y nuevamente agradecerte mucho, doctora Diana, por los vínculos y poder moderar y generar estos espacios también de reflexión. Que tengan todas y todos una linda tarde. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias, Diana. Hasta luego. Gracias, Meche.